Bueno, la idea es que hay algunas preguntas. Para contestar vamos a tratar de hacer entre 5 y 6 preguntas para que los expositores nos contesten. Para Jaime, eh, hay, digamos, si tenés alguna experiencia entre el síndrome multiinflamatorio sistémico en chicos y el dengue grave, si tuvieron alguna asociación entre los dos, esa es una pregunta. Y la otra va orientada a que en el síndrome inflamatorio multisistémico, ¿en qué momento de aparecer los síntomas estaría indicada la gamma globulina? ¿Y los corticoides cuándo y qué tipo de corticoides usarías? Ok, muchas gracias pues nuevamente por la invitación. Grandes conferencias y dos preguntas muy, muy interesantes. Donde yo trabajo, pues yo vivo y trabajo aquí en Bogotá, no es una zona endémica para dengue porque claramente estamos a 2.600 metros sobre el nivel del mar y hace que el mosquito no lo tengamos, pero estamos escasamente a 2 o 3 horas de regiones del país donde es endémico y nos llegan remitidos muchos pacientes. No hemos visto hasta ahora de los 51 casos descritos en Colombia que han requerido terapia intensiva, la asociación simultánea entre dengue y el virus del SARS-CoV-2. De los 10 casos que hemos tenido, y creo que alguna vez Gus te contaba, de esos dos que hemos tenido concomitantemente con sincitial, y uno de ellos actualmente que tengo la unidad de terapia intensiva con adenovirus también, y una SRA severo en prono, con un compromiso multisistémico muy importante, y es un niño pequeño, es un niño de 17 meses. Entonces, no lo hemos tenido. Yo leía la pregunta en el chat y fundamentalmente la hace un exalumno, colega y amigo muy querido, que es el doctor Iván Ardila, que él vive en una zona en Colombia donde sí es endémico el dengue. Y de repente la respuesta puntual es que cuando uno revisa los criterios tanto del CDC de Atlanta como de la OMS para MIC, se da cuenta que comparte muchos síntomas, signos con algunas enfermedades, no solamente Kawasaki y dengue, pero cuando ya vemos otros criterios, particularmente descartar otras causas y una prueba de PCR positiva, una prueba de anticuerpos para SARS, ya claramente inclina la balanza hacia que tenemos más un mix por SARS-CoV-2 que otra enfermedad. Y con respecto a la segunda pregunta de cuándo usar gamma globulina, creo que es muy importante. En nuestro país y en muchos países de América Latina es muy costosa y no podemos ofrecérsela a todos nuestros pacientes de manera rutinaria. Por eso quiero hacer mucho énfasis en la recomendación o mejor aún la sugerencia, porque no tenemos suficientes ensayos clínicos ni algunos estudios analíticos, más que todo son todos estudios descriptivos. Pero la sugerencia del grupo de la Sociedad Americana de Reumatología actualmente para gamma globulina, de acuerdo al paper que les compartía, es usarla en los casos severos de mix por el SARS-CoV-2, es decir, en los pacientes que requieren muy seguramente estancia en cuidado intensivo o en terapia intensiva, que tienen evidencia de compromiso miocárdico con soporte vasopresor o evidencia de miocarditis, un día con un ecocardiograma que nos evidencie o que muestre disfunción miocárdica con troponina alta, pues ya podríamos justificarla. Entonces sí, creo que la invitación es a ser muy racionales con su aplicación, fundamentalmente para aquellos pacientes y esos casos más severos. Y el esteroide, y en ese sentido pues estamos de acuerdo tanto con lo que el profesor Carcilo pues publica y están a punto pues ya de publicar como guías en cuidado crítico, como lo que recomiendan a estos y sugieren estos consensos. El esteroide para mix a dosis habituales todos, utilizamos metilprednisolona 1 miligramos kilodosis cada 6 horas, es lo que dice este consenso de reumatólogos, y que se consideren dosis altas, es decir, lo que aquí llamamos pulsos de esteroides de 30 kilodía para aquellos casos con choque, refractarios o con soporte inotrópico y vasopresor alto. Entonces, creo que estas son las dos respuestas. Lógicamente, todo esto que estoy mencionando está basado en investigaciones y en estudios cuya calidad de evidencia está, digamos, es débil porque son estudios observacionales descriptivos o recomendaciones de expertos, pero creo que la evidencia está en construcción y tenemos que seguir construyéndola.
la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia de la misma. Entonces, si no tengo evidencia soporte de algo, pues debemos construirla, pero en principio serían las dos respuestas que tenemos a las preguntas. Gustavo, ¿puedo? Ah, perfecto, muchas gracias, Jaime. Para Luis, Luis, hay una serie de preguntas. Por un lado, la tromboprofilaxis, preguntan si es cada 24 o cada 12 horas. La segunda pregunta es, ácido acetil salicílico, la aspirina, 30 a 50 miligramos o 70 a 100, ¿cuáles serían las contraindicaciones y las diferencias? Y si en el cuadro clínico, y esta va para los dos, también para Jaime, y también Javi, si en el shock sin Kawasaki se utiliza ácido salicílico, además de los corticoides y la gamma globulina. Bueno, en primer término, con la pregunta anterior para Jaime, y vuelvo a jurar que no hemos tenido ningún contacto previo, sin ninguna duda, si bien la evidencia es de grado muy baja, los pacientes críticos, al igual que pasó con el plasma de convalecientes, que se aprendió a utilizar y en cuál era el momento más indicado para utilizarlo, estos pacientes deben recibir los pulsos de metilprednisolona y la gamma globulina como tratamiento junto con la heparina bajo peso molecular. Eso es para, digamos, estar alineado con Jaime en los pacientes graves, porque si bien la evidencia, el grado de evidencia es baja, el paciente está grave hoy y no puede esperar ningún estudio prospectivo clínico randomizado, controlado, doble ciego. Segundo, y sí, porque en la cancha yo puedo decir todo lo que vos quieras, puedo decir en un PowerPoint que soy igual que Brad Pitt, pero la realidad no es esa. Entonces, el segundo término es la heparina de bajo peso molecular, cada 12 o 24 horas. La heparina de bajo peso molecular tiene una farmacología hermosa, porque se une a proteínas, tiene una vida media excelente y realmente es muy efectiva. Y la profilaxis convencional, donde hay más experiencias, cada 24 horas. Se puede hacer cada 12 horas y en este caso especial en COVID es la única vez que vos vas a controlar una profilaxis, porque en las demás indicaciones de tromboprofilaxis en pediatría no se controla con anti-10 al paciente, salvo que no haya una respuesta adecuada en lo que estamos buscando. Es decir, los niveles que vamos a medir de anti-10 son menores de 0,5, que es el rango para la terapéutica. Yo prefiero darla, en mi experiencia, cada 24 horas. Nosotros hemos publicado en el Hospital de Niños enoxaparina por vía endovenosa con estudios comparativos y hemos visto que el resultado ha sido excelente y no somos el único grupo. Lo único que cambia es que si la dosis es administrada, suponete a las 7 de la mañana, el control no es a las 4 horas, sino a las 3 horas de la dosis. El segundo término, la aspirina es una indicación cardiológica reumatológica. Acá hay gente muy capaz, seguro en el webinar, pero para mí la dosis antiinflamatoria no cabe ninguna duda que es superior a 50 y deberíamos utilizar en el grupo de pacientes con esta endotelitis, esta inmunotrombosis, de 70 a 100 miligramos, otros grupos utilizan 80. En ese rango me gustaría la opinión quizás de algún reumatólogo y esto va a cambiar. Fundamentalmente en el periodo donde das junto con la inmunoglobulina, donde vos querés inmunomodular y los pulsos al paciente. Y luego la dosis antiagregante. No sé si había otra pregunta con respecto a la heparina, Gus. No, con respecto si en el paciente que tiene shock, se supone que estará dirigido al síndrome inflamatorio multisistémico con shock, pero sin los síntomas de Kawasaki, se utilizaría aspirina igual. Ya lo contestaste, que sí utilizaríamos en los pacientes que están graves entre más de 50 y menos de 100 miligramos por kilo. Con respecto una pregunta quiero hacer yo al panel. ¿Por qué el COVID, que tiene una inmunotrombosis y una endotelitis sistémica y aparentemente los mismos mediadores de la inflamación, la ferritina, los valores más altos que yo he visto y lo que publica la literatura, no superan 5.000 a 6.000 y en un SAM hemos que diluir la muestra porque dan valores de 20.000, 30.000, cuando muchos de los actores que juegan en la respuesta para que aumente la ferritina, en el inflamosoma, etcétera, son los mismos. Yo creo que esto tiene que ver con la respuesta endotelial. No sé qué opina el panel o qué opina Jaime. Yo no he visto en ningún COVID publicado ferritinas por arriba de 8.000.
Jaime. Sí, digamos que es muy importante, digamos, ese común denominador que estamos hablando, y es una endotelitis sistémica. Y como endotelitis sistémica, hacia allá creo que debemos dirigir las investigaciones para establecer la etiología. Es decir, sabemos que es una enfermedad que se presenta tardíamente, pero 6 semanas después del pico, en donde claramente un fenómeno autoinmune está disparado y está condicionando gran cantidad de autoanticuerpos contra muchas células, incluyendo el endotelio. Entonces, allí es donde se dispara la respuesta inflamatoria. Tenemos aumento de la ferritina, como decía en la conferencia, como un biomarcador que en últimas me está expresando activación del inflamosoma y una piroptosis. Entonces, la ferritina está muy elevada, obviamente, desde más de 500 hasta lo que Luis está diciendo y lo que dijo en su excelente conferencia de 5.000, 4.000. Yo no he visto tampoco reportes de más de 8.000, pero el simple hecho de estar de más de 500 creo que ya es una alarma importante para nosotros los clínicos, porque indica que hay un fenómeno inflamatorio disparado y un macrófago que muy seguramente migró a su inmunofenotipo proinflamatorio. Entonces, creo que lo importante y ante todo anticiparse, ¿no? Nosotros, cuidado intensivo, la anticipación es la condición sine qua non para que la enfermedad no avance y que podamos tener herramientas suficientes para enfrentarla a tiempo. Entonces, pues esa es la opinión. Exacto, coincido. Por eso hice la comparación con el plasma de convaleciente, que le llevó 2 semanas a los adultos entender cuál era la mejor cronología para lograr el mejor efecto terapéutico. Coincido. Muy bien. Pregunta para Luis. Luis, considerando que la mayoría de los pacientes con síndrome inflamatorio multisistémico son obesos, que van a estar no mucho tiempo, por suerte, y que los pediatras no estamos acostumbrados a usar heparina bajo peso molecular como profilaxis. ¿Vos le pondrías profilaxis con heparina bajo peso molecular a todos, a algunos en especiales, y obviamente el tratamiento de los pacientes graves? Pero la heparina de peso molecular, ¿en qué momento la pondría? Bueno, sugerencia grado 4 bis, si quieren. Yo, en mi experiencia, a un paciente con COVID internado en ICU, en la unidad de cuidados intensivos, todos esos pacientes irían con profilaxis convencional. Si el paciente tiene un índice de masa corporal elevado o tiene una obesidad mórbida, ese paciente debe salir de la dosis convencional de 40 miligramos día y dar 1 miligramo kilo cada 12 o 24 horas. En mi experiencia, mejor cada 24 horas, y monitorear el anti-10, porque estos son los pacientes que entre el 30 y el 50% no logran llegar al rango terapéutico de la profilaxis, que se me entienda bien, que no tienen 0,3 o 0,4 cuando me dice el anti-10, sino que tienen 0,1, 0,2, y hay que aumentarle las dosis, al igual que en los neonatos, en otras patologías que requieren, por un mayor volumen de distribución y una tasa de clearance diferente, mayores dosis que los pacientes más grandes. El paciente obeso es una complicación y, por supuesto, si tiene otras entidades de comorbilidades, más todavía. Muy bien, muchas gracias, Luis. Preguntita para Javi. ¿El ProBNP lo considera un marcador fiel para la disfunción cardíaca? Para Jaime y obviamente también para Javi. La verdad es que nosotros no lo he estado leyendo y sí es sensible, pero no tenemos nada de experiencia, por lo menos en nuestro hospital no los estamos dosando. Estaría bueno saber qué experiencia tienen, Jaime, ustedes con el ProBNP. Sí, nosotros lo usamos con mucha frecuencia, pero es un biomarcador que es, digamos, diagnóstico y, en mi opinión, poco predictivo. Es decir, es un biomarcador estático, no dinámico. El resultado va a salir, es una variable cualitativa, alto o no alto, y no una variable continua. Y en cuidado intensivo, un biomarcador que sea estático, claramente pues pierde importancia. Cualquier medida que
realicemos en pacientes tan inestables, tan dinámicos, idealmente debería ser continuo. Entonces, lo usamos, creo que dentro de los criterios hace parte tomarlo como un biomarcador que me indica que puede ser posiblemente o existe una disfunción importante, particularmente con compromiso auricular, y creo que es más útil, sobre todo en seguimiento ambulatorio, para ver qué tipo de pacientes quedaron o no con secuelas con el mix secundario al SARS-CoV-2. Veía y les mostraba que cerca del 40% de los niños pueden quedar con algún tipo de secuela de disfunción miocárdica. Entonces creo que su rol más importante es al comienzo pues, de la enfermedad, posiblemente un seguimiento en terapia intensiva, pero sobre todo un seguimiento ambulatorio. Considerando que el ProBNP tiene una degradación a nivel del endotelio y que hay una importante endotelitis en todo esto, hay una disfunción del endotelio muy importante. El ProBNP, más que la disfunción miocárdica, con lo cual puede estar aumentando, ¿nos estaría marcando que hay una gran disfunción endotelial? ¿Vos qué opinás, Jaime? Yo no estoy tan seguro, porque como decía, es altamente sensible y poco específico. Entonces, realmente creo que hay otros biomarcadores que sugieren más compromiso endotelial. Yo les demostraba que estamos trabajando en nuestra investigación en doctoral en el glicocáliz, y el glicocáliz es esa pequeña gelatina que recubre la capa y la cara luminal del endotelio, de las células endoteliales. Yo siempre lo asemejo como a una cancha de fútbol y es la grama que lo recubre. Imagínense ustedes en esa cancha de fútbol tener jugando juntos a Messi y a James. Entonces es un sueño para nosotros los colombianos. Entonces, digamos que realmente hay otros biomarcadores más útiles de daño del endotelio, de daño del glicocáliz. Nosotros particularmente estamos midiendo y vamos a terminar midiendo Sindecan 1, que es un biomarcador que habla de daño del glicocáliz endotelial. Y tenemos, pues ya no lo tenemos acá, pero ya está en proceso de adquisición, un videomicroscopio que a nivel sublingual me permite observar la microcirculación y en tiempo real ver qué tan comprometido está o no el glicocáliz, por ejemplo, si quiero ver endotelio. Pero yo creería que el ProBNP más va enfocado a esa disfunción miocárdica global, más que como una manifestación de daño endotelial. Hay otras sustancias, adrenomedulina, en fin, que nos pueden ayudar a hablar un poquito más de daño del endotelio, que lamentablemente no son disponibles de manera rutinaria en la mayoría de los hospitales. Yo les hablo de este Sindecan porque he tenido que traerlo, digamos, a Colombia para las investigaciones que hacemos, pero realmente no están disponibles y no son fáciles todo el tiempo. Yo pensaría, y por eso el mensaje en la conferencia, de lo que tenemos a la mano, de lo que tenemos el día a día, la proteína C reactiva, la ferritina, pero creo que lo importante es interpretarla correctamente, es decir, ver cómo está en un momento dado y ver su tendencia, además, que en cuidado intensivo es muy, muy importante. Ver la tendencia de estos biomarcadores nos da información mucho más valiosa que un solo biomarcador. Muy bien. Bueno, muchas gracias a los panelistas. Hay muchas preguntas, pero tenemos que dejar continuar con el siguiente módulo. Les agradezco a Jaime, a Javi y a Luis por su participación y sus excelentes exposiciones. Y bueno, nos veremos en los próximos webinars. Le damos paso a Claudita para continuar. Clau, abrazo. Muchas gracias. Un abrazo para todos. Gracias. Suerte. Abrazo.